¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla, y en este caso lo que vamos a plantear es un tema relacionado a una información que se conoció días atrás. El título grandilocuente era que a partir de ahora los hoteles alojamiento podrán ser visitados por personas del mismo sexo. Bueno, el título que por ahí puede llegar a parecer tal vez como insignificante, es realmente muy importante para lo que es la pelea que se viene dando dentro del Consejo Deliberante para aquello que es la cuestión del género o la identidad de género. De eso vamos a hablar. Invitada con nosotros la concejala Miriam Acosta para debatir el tema. Presentamos los títulos de La Otra Orilla. Días atrás fue noticia en todos los medios de comunicación una ordenanza que permite que personas del mismo sexo puedan acceder libremente a un hotel alojamiento. Esto puede llegar a ser un capítulo aparte en el marco de una serie de luchas que un grupo de concejalas muy valientemente vienen afrontando en esto de lo que es la pelea por el género. Miriam Acosta estuvo detrás de esa ordenanza y de otras y nos va a contar qué es lo que significa. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Julio, como siempre, ¿no? Bueno, que nos expliques un poco qué significa esto y qué supone, ¿no? Mira, había una vieja ordenanza que claramente en su artículo 2 hablaba de que en los hoteles alojamiento solo podían entrar parejas de distintos sexos, o sea que claramente planteaba la heterosexualidad para las relaciones íntimas. Bueno, una norma que ha perdido vigencia en tanto los avances y digamos los acuerdos sociales que como ciudadanos y ciudadanas hacemos respecto a que nuestras relaciones íntimas no tienen que ver con el género ni con el sexo, ¿no? Entonces nos pareció, y me pareció en lo particular pertinente, modificar este artículo y claramente dejar establecido en esta ordenanza que, como te decía recién, reglamenta lo que es el funcionamiento de los hoteles por hora o hoteles alojamiento, que podrían ingresar personas independientemente del sexo o del género. ¿Fue difícil dar la batalla o al menos convencer al resto de los concejales que en algunos casos no sé si están con esa agenda que ustedes vienen imponiendo desde hace un tiempo con la necesidad de que sea discutido, ¿no? Y por ahí las agendas esta que planteabas recién respecto a cómo vamos logrando la igualdad, mujeres y hombres o personas de distintos géneros, es con un cierto margen de resistencia, que se va venciendo a medida que tenemos conquistas o avances. Esta discusión fue en el Consejo Deliberante en el marco de la Comisión de Género que yo presido. La verdad que no hubo mayores impedimentos. Sí, para ser clara, se discutió la posibilidad de que lo hiciesen más de 2 personas. Y ahí no pudimos arribar a un acuerdo, primero porque había una posición en cuanto a quienes creían que no debían ser más que 2 personas, y en cuanto a lo que significaba la modificación del código de edificación, porque bueno, indudablemente estos hoteles, así como muchos, están armados para que sean 2 personas por habitación. Bien, entonces la cuestión es que queda en esto que ha significado un título, pero que, decíamos, viene tal vez respondiendo a una serie de necesidades que vienen planteando un grupo de concejalas, entre las que se encuentra Miriam Acosta, que fue una de las primeras en discutir el tema del famoso cupo. Así es. O llamarle lo que algunos señalaban. Me parece que lo de cupo a veces suena un poco antipático. Y la paridad queda mejor. La paridad, porque en realidad el cupo lo teníamos, porque en la Carta Orgánica se fijó el 30-70 independientemente de los géneros. Que es lo que se venía cumpliendo, ¿no? ¿Qué es lo que se venía cumpliendo? Y que gracias a la existencia de este cupo, por el cual lucharon muchas mujeres, digamos, fue el paso previo a la paridad, porque quiero recordarte que en el segundo mandato
de Ramón Mestre intendente, no había mujeres en el Consejo Deliberante, no de ningún partido político, eran hombres. Entonces el cupo vino a poner ahí un coto a este tema y las mujeres comenzamos a ingresar en este porcentaje al Consejo, después de la reforma. Y bueno, el tema de la paridad es un tema que sigamos el segundo escalón de avance en la igualdad de las mujeres, así que bueno, trabajamos mucho, discutimos mucho, lamentablemente no pudimos reformar la Carta Orgánica, sí reformamos el Código Electoral que nos permitió que en las últimas elecciones hubiese 50 y 50, pero como siempre los intereses partidarios por ahí meten la cola y dejan de lado lo que son los intereses legítimos de las mujeres, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, porque en algún momento alguien tal vez con esta visión parcializada o un tanto egoísta prefirió imaginar que era importante ver quién era el que tenía la iniciativa en esta discusión, más allá de lo que era conseguir esto de la paridad, que era toda una novedad, ¿no? Pero seguro, cuando nosotras presentamos el primer proyecto, que lo firmamos 5 concejalas de distintos bloques, luego llegó una propuesta del Ejecutivo, porque siempre estamos hablando de enmiendas de las cartas orgánicas, bueno, y eso molestó, digamos, a un cierto sector político partidario, y ahí comenzaron como las trabas, ¿no? ¿Quién se queda con este triunfo, que en realidad era un triunfo para todas las mujeres de Córdoba? Entonces por ahí uno se da cuenta que todavía la mezquindad en estos temas existe, y estas son las barreras que hay que de alguna manera derribar, que era lo que planteamos al comienzo de la nota. Bien, Miriam, ¿y qué es lo que sigue? Porque yo sé que ustedes tienen una serie de ítems, vienen cumpliendo aproximadamente unos 4, 5, 6... para tu gusto, ¿por qué tiene que ir ahora el Consejo Deliberante para ir ampliando lo que es esta política de género? Bueno, el primer gran paso fue crear la Comisión de Equidad de Género. Eso fue el primer gran paso, que fue un pedido de modificación del reglamento interno que lo hicimos con concejalas de distintos bloques. Bueno, lograr esto fue importante porque se requiere el 70% de los votos para modificar el reglamento interno, no es a simple mayoría. Entonces hay todo un acuerdo político para llegar a esto. Y después avanzamos en muchos temas, avanzamos en el tema del transporte, en el tema de la prohibición del roce, en el tema de la franquicia horaria para las mujeres que sufren violencia en el ámbito municipal, porque antes, cuando una mujer tenía que tomar licencia o franquicia por esta razón, la consideraban como una razón de enfermedad, cuando la violencia no es una enfermedad. Luego trabajamos en el tema de ir abriendo los espacios en cuanto a que, por ejemplo, un empleo municipal, si hay una sentencia firme de un juez que ratifica esta condición de violento, es cesanteado. Bueno, estamos trabajando también en lo que es el lenguaje inclusivo, el tema de poner en los baños cambiadores, tanto en los baños de mujeres como en los baños de hombres. Y hay una cuestión interesante, creo que tenemos que avanzar en los baños unisex, ¿no? Porque esto también genera mucha igualdad. Donde en algunos ámbitos ya esto ya existe, por supuesto, existe, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional. Totalmente. Lo que pasa es que en el caso de Córdoba también tiene que ver con la modificación del Código de Edificación. Entonces hay como cosas que hay que ir sumando, ir puliendo e ir amalgamando de manera tal que pueda cumplirse la reglamentación, la zona de lactancia, para que existan en los lugares de grandes superficies, lugares donde las madres puedan darle la teta a su hijo, que haya esto que te decía recién, cambiadores, porque muchas veces los papás son quienes van a cambiar sus bebés o sus niños o niñas al baño. Entonces, bueno, ¿por qué no facilitarle este gran compromiso que creo que también los hombres hoy están asumiendo, ¿no? Cuando están adecuando su rol de dadores por su rol de estar más cerca de su niño, de su niña, que esto es muy importante para la crianza de un hijo o de una hija. Bueno, lo que está comentando Miriam tiene que ver con también una necesaria
posibilidad de cambio para el varón. Todos hemos recibido alguna educación machista y nos ha ubicado en un determinado rol dentro de la sociedad. Está bien que vayamos todos compartiendo esta serie de debates y avances realmente necesarios que en este caso puntualmente estamos viendo en el Consejo Deliberante. Miriam, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, y por supuesto agradecerte por este espacio que desde lo no formal viene a poder realizar este encuentro donde podamos reflexionar juntos y con el público que este programa lo tiene y de muy buena calidad. Muy bien, muchísimas gracias Miriam Acosta, muy amable. Vamos a la pausa en instantes. Gaby Zavala nos trae otros datos referidos a esta misma temática. Ya seguimos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Me gusta tu voz cuando me contás un cuento. Cuando cantas mientras cocinas. Cuando me explicas. No cuando me gritas. No cuando me gritas. Me gusta tu mano cuando me llegas a caminar. Cuando me acaricias. Cuando agarras la mía para cruzar la calle. No cuando lo usas para pegarme. No cuando lo usas para pegarme. Seguimos en la otra orilla. Hablamos de identidad de género. Recién con Miriam Acosta estábamos viendo los avances que se han registrado en varias ordenanzas en el Consejo Deliberante referido a esta temática. Pero cuando hablamos de identidad de género, ¿qué supone? Gaby Zavala, bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que con Miriam estaban repasando una cierta cantidad de ordenanzas, de proyectos, algunas que ya se convirtieron en ley, justamente en ordenanzas públicas aquí en la ciudad de Córdoba, pero que no vienen a hacer otra cosa más que ajustarse a una legislación que a nivel nacional ya existe
desde hace tiempo. Por ejemplo, este nuevo proyecto, esta nueva ordenanza acerca de permitir personas del mismo sexo en albergues transitorios. Esto no viene a ser nada más que un ajuste a una legislación nacional que se complementa desde que es ley el matrimonio igualitario, ¿verdad? Estamos hablando de que hace ya este año se están cumpliendo 9 años de esta ley de matrimonio igualitario que fue promulgada en el año 2009, el 15 de julio, en esa madrugada de una sesión histórica en el Senado. La verdad es que fue tremendo lo que sucedió allá afuera. Y que ha tenido, por cierto, algunos avances importantes con matrimonios consagrados aquí en Córdoba. Exacto. De hecho, vamos a repasar un poco cuando uno dice ley de matrimonio igualitario, a qué se está refiriendo específicamente. En el artículo 2 de esta ley se menciona que el matrimonio va a tener los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Esto es lo que explicita la ley 26.618 de matrimonio igualitario, y a su vez, desde que esta ley existe, 20.000 parejas fueron casadas por registro civil, y además una de las novedades que esta ley está incluyendo es que permite la adopción, ¿sí? En este sentido, hubo antecedentes antes del año 2010 de intentos por permitir entonces que las personas del mismo sexo tengan un amparo judicial, un amparo de legislación, y que vamos a repasar también porque en el año 2002 fue el primer antecedente donde la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó una ley que estableció uniones civiles para parejas del mismo sexo, ¿sí? Esta ley a su vez fue replicada en Río Negro, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Río Cuarto y en Villa María. Y en mayo del 2010 la Cámara de Diputados aprobó una combinación de 2 leyes, ¿sí? Pero en julio de ese mismo año, del 2010, entonces fue que quedó sancionada la ley de matrimonio igualitario con 33 votos a favor y 27 votos en contra, ¿sí? Esto fue una de las cuestiones más sensibles, el caso de que esa ley permitiera la adopción entonces entre parejas del mismo sexo. Si bien en los antecedentes encontramos que la unión civil estaba permitida, para lo cual la gente se dirigía a ciudades. Aquí en Córdoba hemos visto noticias de la gente acercándose a la ciudad de Villa María, Río Cuarto, Carlos Paz, para permitir la unión civil, pero no así la adopción, ¿sí? Con lo cual la ley de matrimonio igualitario lo que viene es a equiparar, digamos, la ley en cualquier matrimonio tienen los mismos derechos a aquellas personas que sean de mismo o diferente sexo. ¿Cuántos casos hemos conocido que en el hecho prácticamente y en la palabra por la definición de los protagonistas era ni más ni menos que esto sin la ley? Hace muchísimos años. Bueno, la ley vino a consagrar finalmente la validez de estas uniones que en el trayecto, en la militancia, en la pelea por ser reconocidos, tuvieron muchísimos avatares y se sufrieron bastantes momentos difíciles. Claro, ¿no? que sí, vaya si fue histórica la sesión en el Senado cuando recordamos los números, ¿no? Este último dato, 33 votos a favor y 27 en contra, algo que quizás con los años se ha ido naturalizando y muchas personas han cambiado inclusive de postura al respecto de permitir el matrimonio igualitario. De hecho ya es ley, pero más allá de la cuestión legal, ¿no? Estamos hablando de la naturalización de esta situación al interior de la sociedad, pero en aquella sesión del Senado entonces fueron 27 votos en contra, ¿no? Casi lo mismo que aquellos que votaron a favor, 33 contra 27. ¿Bien? Bien. Y ahora me gustaría retomar este tema con el que comenzábamos este bloque, hablando de identidad de género, ¿no? También esta fue una ley que inclusive fue sancionada posterior a la ley de matrimonio igualitario en el año 2012. Lo vamos a repasar para que podamos entonces describir exactamente qué es la ley de identidad de género. En este caso es la 26.743, en el año 2012 decíamos se aprobaba, y dice: se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, ¿sí? Todo esto es uno de los primeros, el primer artículo de la ley 26.743, y además agrega que esto puede involucrar la modificación de la cuestión orgánica, es decir, del cuerpo a través de una intervención quirúrgica, del consumo de algunos fármacos para poder adoptar una condición con la cual la persona se siente identificada. ¿Bien? En este sentido, también ha sido criticada la ley, por supuesto, pero se necesitan requisitos, obviamente, para poder asignarse, ¿sí?, uno mismo, sí, entonces, cuál es la identidad de género que uno siente. También lo vamos a repasar y son 4 requisitos, es realmente muy simple, 3 requisitos. Primero, tener 18 años, aunque la ley contempla una excepción para los menores de edad.
Luego hay que presentar una solicitud manifestando encontrarse amparado en la ley, y además hay que expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que se solicita inscribirse ante la ley. ¿Sí? Que inclusive significará una modificación en el documento, en el pasaporte, etcétera. Exacto, etcétera. todo lo que ello implicase. En el caso de los menores de edad también se puede llevar a cabo el mismo procedimiento con la conformidad, con el aval de los padres y con la plena conformidad, obviamente, del niño. Lo que es importante aquí rescatar es que estas intervenciones quirúrgicas y estos tratamientos de los que hablábamos en el caso que se necesite para readecuar el sexo no deben ser un concepto de explicación ante la ley, tampoco ante los médicos o ante quien se recurra la persona para poder hacerse un cambio de sexo, por ejemplo, ¿sí? Es importante rescatarlo porque en muchas oportunidades hemos conocido casos de gente que quiso intervenirse quirúrgicamente y que tuvo que explicar de más o presentar un informe psicológico, y nada de esto es necesario en cuanto a la ley se recurre, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque hay artículos, ¿no? Es muy larga la ley, y este que estamos hablando es el del libre desarrollo personal, que permite que las personas puedan elegir qué sexo tener, ¿no? Siempre hablando desde cómo uno se siente, que es el objetivo de la ley de identidad de género. Bien, un panorama de lo que esto pretende al menos plantear y proponer en la República Argentina para una temática muy discutida en algunos países, donde en otros se ha avanzado muchísimo y todo es mucho más natural, pero en la Argentina, donde a veces determinados preconceptos o creencias o razones religiosas, culturales, han frenado en alguna oportunidad el avance de todo este tipo de cosas, pero finalmente se han conseguido, Sí, ¿no? por supuesto, y también se incluye no solamente en la ley, sino en la práctica, obviamente, al pasar el tiempo se ha intentado incorporar cada vez más, no solamente la conciencia, sino el uso de los recursos públicos, porque en cuanto a la salud pública también está obligada, por supuesto, es muy importante porque está obligada a responder por estas reasignaciones de sexo o cambios de sexo, en el caso que así lo requiera la persona, sin preguntar de más, que esto es algo que me parece que es importante que esté en la ley, pero que podamos ir aprendiendo, ¿no?, con los años a naturalizar también y respetar el deseo de cada persona. El Estado, precisamente, dando respuesta al requerimiento de una persona que quiere la aplicación de este determinada cantidad de políticas vinculada a la realización personal y a lo que es la prestancia y las decisiones personales sobre el cuerpo de cada persona que se quieren realizar. Recordemos que hay en esto de la disforia de género cuestiones realmente muy delicadas y graves que han tenido que ser aceptadas por el propio Estado para dar respuesta a través de hospitales. Por supuesto, de hecho el artículo más importante, el primero de esta ley, lo menciona, ¿no? En el caso que inclusive al momento del nacimiento le fuere asignado por Dios, por la naturaleza misma, un sexo que no correspondiese a su sentir interior, ¿no? Bien, Gaby Zavala, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. ¿Sí? A la pausa, la última, ya volvemos por el final. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María.
Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. ¿Vos? ¿El gordo y la negra? Chao. Ustedes las flacas, váyanse a comer. No me banco ni a los gays ni a los freaks. No están a mi altura, chetos y huecos. Afuera el grupito de las nerds y los traga libros. Vos, tu papá es pobre, volá de acá, chao. Basta de agravios, basta de insultos. Paren de decirme que este no es mi mundo. Si soy diferente, ¿cuál es tu problema? Déjenme ser como yo quiera. Palabras lastiman, generan heridas. No te das cuenta y arruinas mi vida. Cómprate un espejo y mírate un poco. ¿No será que tu inseguridad te vuelve un poco loco? Mr. Bully, no más bully. Mr. Bully, no más bully. 1, 2, 3, Mr. Bully. No más bully. Hasta aquí hemos estado con La Otra Orilla. Por supuesto, ha sido un placer compartir con todos ustedes este espacio en la pantalla de Canal C. Nos reencontramos la próxima semana con otros temas de interés. Muchas gracias y será hasta la próxima.